Las ventajas que tiene la medicina china a veces son insospechadas. El hecho de practicar la medicina china, saber cómo manejarse con las diferentes dolencias. Un buen amigo aquí en Colombia tenía problemas de movilidad muy importantes en las piernas y en los brazos y yo lo he tratado, como he hecho otras veces, y la verdad es que muy bien, pero este hombre es un gran mecánico. Yo tenía mi carro, mi coche, mi auto, lo tenía dispuesto para recoger al equipo que venían aquí conmigo para asistirme en estas clases y resulta que no funcionaba. Había un problema del switcher, cosas que yo no manejo. Yo manejo las claves eléctricas del cuerpo, pero no las de los vehículos. Entonces, este amigo llegó, lo traté y gracias a que lo traté pudo arreglarme el carro, el vehículo y gracias a eso pude recoger a estos colaboradores. Esta es una de las muchas vertientes que puede tener la MTC. Uno trata gente y a veces saca beneficio sin esperarlo para nada. O sea que atentos a todo lo que viene. Mi nombre es Alejandro Lorente, fundador del Método Lorente y del programa La Vuelta al Cuerpo en 40 puntos, nivel profesional en medicina china y de la comunidad de sanadores sin pacientes. Y por más de 30 años me he dedicado a enseñar a miles de estudiantes de todo el mundo una de las ciencias ancestrales más potentes en la curación y sanación de enfermedades. Me refiero a la medicina tradicional china, una medicina ancestral que cada vez toma más fuerza. Y lo mejor es que en esta certificación de 4 clases te estaré enseñando conocimientos muy valiosos y además te revelaré el camino que han seguido mis estudiantes para aprender 10 veces más rápido la medicina tradicional china. Recordando todo lo aprendido para siempre, sin estresarse ni perder años estudiando para luego olvidarlo casi todo. Esto te resulta familiar seguramente, ¿verdad? Estas clases te resultarán especialmente útiles, sobre todo si piensas que no tienes buena memoria, esto que le pasa a tanta gente, o que ya estás muy mayor para aprender cosas nuevas. Son creencias terribles. O si eres un profesional sanitario que no dispone del tiempo para formarse en un campo tan amplio como el de la medicina china. Así que estén listos porque esta certificación estará cargada de mucha información valiosa que cambiará para siempre su forma de aprender y de ayudar a los demás. Estas 4 clases estarán disponibles por un tiempo muy limitado, así que si estás aquí, no te las pierdas porque más adelante no las volverás a encontrar. Antes de iniciar, me gustaría saber de dónde se están conectando. Es un gran honor para mí poder contar con todos los participantes. Hagamos que esto llegue a más y más personas, compártanlo. Y recuerden que por efectos de tiempo y para no entorpecer los procesos de aprendizaje y la entrega del contenido, que será bastante amplia, todas las preguntas las pueden hacer aquí en el campo de comentarios y mi equipo las estará recogiendo para responderlas en las clases de preguntas y respuestas, a las cuales te estaré invitando a través de los grupos de WhatsApp y tu correo. Estoy muy contento de estar aquí hoy contigo, porque en esta primera clase de la certificación internacional en medicina china vamos a conocer y a profundizar en los aspectos más importantes que debes saber para dominar las bases de la medicina tradicional china. Esto te dará alas para convertirte con el tiempo en todo un profesional. Si conoces y aplicas estos pasos, podrás darle un completo manejo a muchas situaciones que comprometen tanto tu salud como la de tus pacientes. Te darás cuenta de que menos es más y te sorprenderás al ver cuánto podemos hacer y lograr conociendo de la manera correcta las bases de esta ciencia ancestral. Y puede que te estés preguntando, ¿y por qué hacer este evento gratuito? Bueno, mi objetivo es llevar estos conocimientos milenarios a todo el mundo y que muchas personas puedan conocer su verdadero poder y que lo puedan aplicar en pos de una mejor calidad de vida. Nos iría a todos mejor si a todos les fuera mejor. Esta es mi motivación principal. Una vez finalices las 4 clases, los conocimientos que recibirás te llevarán a otro nivel en los aspectos laboral,
profesional y social. Te lo digo porque he vivido este proceso en carne propia y las puertas que se te abrirán después de anclar todos estos conocimientos serán infinitas. Podrás ayudar a otras personas a mejorar su condición de salud, podrás sanar tus propias dolencias, podrás recorrer el mundo enseñando, serás un referente para tu comunidad y, por supuesto, todo esto atrae una mejor calidad de vida y mayores ingresos. Así que atentos porque aquí está lo que vas a aprender en estas 4 clases. En el día 1, aprender a dominar las bases fundamentales de la medicina china como un profesional. En el día 2, los 5 pasos esenciales para realizar un tratamiento efectivo. En el día 3, el secreto para memorizar hasta un 100% sin esfuerzo ni poseer una supermemoria. Y en el día 4, el camino más fácil para aprender 10 veces más rápido la MTC en menos de 30 días. Si ayudamos a los demás, veremos que la vida nos recompensa de muchas maneras. Como mi bisabuela Julia solía decir, manos que no dais, ¿qué esperáis? ¿Cuántas veces como hoy, con el tema de mi amigo Juancho y el vehículo que estaba averiado, no ha funcionado de una forma inesperada esa especie de recompensa que da la vida cuando menos te lo esperas? Me imagino que estarás pensando que estudiar medicina china es muy tedioso, aburrido o demasiado difícil y que para tener un conocimiento sólido y ganar suficiente seguridad para aplicarla debemos pasar años concentrados en su estudio, acompañados de un enorme montón de estrés. Un proceso que en muchos casos deja a su paso sueños frustrados y hasta conflictos familiares. Y si no fuera porque a mí me tocó buscar la manera simplificada de aprender en tiempo récord lo esencial de la MTC para autosanarme, tal vez pensaría igual que tú. Recuerda esta frase, a veces menos es más. Pues antes de conocer, entender y aplicar la medicina china, me topé con enormes frustraciones, pues pasaba días y noches estudiando y estudiando para luego olvidar casi el 90% de lo supuestamente aprendido. Pero todo cambió cuando decidí reformular mi forma de estudiar. Después de muchas investigaciones, encontré que uno de los factores que no me dejaban aprender realmente y recordar todo lo estudiado para hacerlo aplicable era indudablemente la manera errónea de aprender que me habían enseñado, que ya todos conocemos. Cuando decidí estresarme menos y conocer la forma real en la que aprende mi cerebro, los resultados fueron grandiosos. Si eres escéptico, no te preocupes, me encanta que lo seas. Por ejemplo, tengo una anécdota en Chile de una paciente escéptica, había como 200 personas en una sala que estaban ahí esperando que las tratara y había una persona alemana, chilena alemana, que decía que eso no le podía ayudar. Entonces ella tenía un síndrome cérvico-braquial, o sea que el dolor irradiaba desde el cuello hasta los brazos, muy fuerte desde hacía meses. Y yo dije, voy a poner a esta mujer, que es la escéptica, es lo que yo llamo el síndrome de Santo Tomás de los escépticos, ver para creer, porque si convenzo a esta mujer, ella va a convencer automáticamente a todos. O sea que no hay que ir buscando solamente personas que crean ciegamente en algo, sino que hay que trabajar con los escépticos. Son los mejores pacientes, o impacientes como yo llamo. Los escépticos que no creen, ven resultados y empiezan a creer. El caso es que la traté, tuvo una mejoría inmediata, se quedó boquiabierta, no se lo podía creer, y todo el mundo ya estaba preparado para que los tratamientos fueran aún mucho más efectivos. O sea que yo amo a los escépticos, son mis mejores maestros. Bueno, no quiero que me regales tu voto de confianza o que me creas a mí, más bien quiero invitarte a escuchar lo que dice una de las personas que ya vivió la experiencia de aprender de una manera bien diferente. Yo me llamo Seidy Gómez López, vivo en la Ciudad de México y me dedico a dar terapia y tengo un pequeño comercio que aquí en México se llama Tienda Naturista. Sí, al inicio era como muy complicado para mí el aprenderme dónde iniciaba cada meridiano y dónde terminaba.
Cuando yo conozco al doctor Alejandro y me doy cuenta que con 40 puntos yo puedo lograr resultados y además que un meridiano va conectando con el otro y ese va conectando con el otro y con el otro a través de las mnemohistorias y a través de la imaginación y la visualización de esos seres pequeños como Napoleón, como tantos los romanos, ¿no? La bacanal, que a lo mejor quien me escucha no lo va a entender, pero a lo mejor le dejo ahí la curiosidad para que sepa de qué estoy hablando, pues me llevó a tenerlos aquí en la mente y a memorizarlos sin que me diera cuenta, ¿no? A tenerlos presentes. Acabas de escuchar un testimonio real de lo eficaz que es tener este conocimiento. Pero antes de mostrarte todos los beneficios que tiene conocer y aplicar la medicina china para generar resultados increíblemente rápidos y efectivos, déjame contarte cómo la MTC, la medicina china, cambió mi vida y de dónde surgió la necesidad de crear un método acelerado para su aprendizaje. Hace algunos años yo era probablemente bastante parecido a ti en muchos aspectos. Recuerdo que a mis 19 años tenía todo un futuro por delante como deportista de competición. Era remero y parte de mi entrenamiento consistía en correr 20 kilómetros a buen ritmo al menos 3 o 4 veces a la semana. Aquello supuso una irritación en el tibial anterior. El médico deportivo lo valoró y dijo que lo mejor era quitar un pequeño osteofito que era el que provocaba la irritación en el tendón. Como era joven e inexperto, preferí pasar por el quirófano lo antes posible para seguir con mis entrenamientos. En realidad, con un tiempo de descanso habría sido suficiente, pero como la operación se suponía que era poca cosa, no me lo pensé 2 veces. Me quitaron el osteofito, pero por una serie de errores médicos de mala praxis se produjo una gangrena y estuve a punto de perder el pie. Al final fueron un total de 12 operaciones con numerosos trasplantes de piel. Una vez sucedido todo esto, mi mayor aspiración era poder resolver lo antes posible este terrible suceso que estaba marcando mi vida. Después de estar por más de 2 años con el pie abierto y tras numerosas operaciones, tuve que olvidarme para siempre del deporte de competición, que en aquel momento era lo que daba sentido a mi vida. No deseo de verdad a nadie pasar por aquellas curas que pasados varios meses tenía que hacerlas yo mismo. Experimenté en propia carne lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. El dolor era constante y se acrecentaba a cada paso que daba. Mi vida perdió sentido para mí y pasé por una etapa depresiva y las esperanzas se me agotaron y estuve a punto de darme por vencido. Pero en el fondo fue una gran enseñanza que me ha ayudado a ayudar a miles de personas. Y de repente, cuando estaba ahí en el fondo, cuando ya no tenía esperanzas y estaba, como dije, a punto de darme por vencido, llegó una revelación, algo que lo cambió todo para mí. Decidí que ya no podía vivir más así y que costara lo que costaba, lo iba a resolver por fin. Y fue así como tuve en Madrid mi primera experiencia impactante con un médico chino que me dio claves para sobrellevar mejor mi situación. Me dio a conocer el poder milagroso y tan potente que tiene la medicina china. Aquel encuentro sería la simiente de mi trabajo, una simiente que me ha acompañado toda la vida. Luego, con las ganas de saber más de esta ciencia misteriosa para mí en aquel momento, decidí seguir en Alemania. Lo bueno de estar en Alemania es que allí estaban los mejores especialistas en medicina natural del mundo y mi obsesión por aprender era inagotable. Fui aprendiendo cada vez más de esta milenaria ciencia a la vez que empecé a practicar en mi propio cuerpo. No voy a negar que al principio me costó mucho poder entenderla y aplicarla, pues tenía ante mis ojos un mar de conocimientos por descubrir. Y además, como la forma de pensar oriental es tan diferente a la nuestra occidental, muchos conceptos me parecían inasibles, no había por dónde agarrarlos. Y fue en este punto donde la vida me cambió por completo. Había algo en mí que me decía, bueno, vale, si perdiste tu sueño de ser deportista, ahora ganaste el poder de ayudar a otros, así que sigue este camino. Muchas veces, lo peor que nos pasa puede convertirse en una auténtica bendición, sobre todo si estamos dispuestos a liberarnos del papel, o como yo lo llamo, del papelón de víctimas. Y a partir de todas estas experiencias,
es que nace el método Lorente, que es el marco que alberga varias formaciones y una de las más representativas es la que enseña todo lo esencial que necesitamos para aprender 10 veces más rápido la medicina china, sin estrés ni tener una supermemoria. Nos permite sumergirnos en la MTC en tiempo récord. Las personas que me rodeaban empezaron a notar que lo difícil lo hacía fácil y me empezaron a pedir ayuda. Así fue como empecé a ayudar a estudiantes a pasar el examen de Heilpraktiker en Alemania, un examen muy difícil de medicina convencional que te otorga, si lo apruebas, potestades médicas dentro del ámbito de la medicina natural. Y también empecé a brindar entrenamientos en MTC en las mejores y más reconocidas escuelas de Europa. Como puedes ver, el tener estos conocimientos en medicina china me abrió nuevamente cientos de oportunidades que había perdido en el campo del deporte por aquel accidente médico que te comenté antes. Por fin, logré resurgir de mis cenizas y cuando me di cuenta de que esto realmente tenía mucho valor, al ver una transformación en mi vida, en la vida de mis estudiantes y en la vida de mis pacientes, decidí dedicarme a compartirla con muchas más personas de diferentes maneras. Realizaba eventos presenciales en muchos países y además empaqué mucha de mi experiencia en 8 libros. Justamente esta es la razón de realizar este evento en vivo, pues muchas personas me han enviado miles de comentarios preguntando cómo aprender de forma simplificada la MTC. Mi mayor deseo es hacer que el estudio de la MTC, que me tomó años de prueba y error, de ensayo y error, de numerosas formaciones, unas buenas y otras no tanto, y de muchos fracasos, se convierta en un proceso accesible, práctico, fácil y altamente efectivo para que cualquier persona pueda aplicarla y beneficiarse grandemente de ella. Si te quedas hasta el final de esta primera clase, vas a entender la oportunidad tan grande que existe para una persona que maneja y aplica la MTC de una manera correcta. Y por efectos del tiempo, que es muy limitado, solo vamos a explorar los componentes más esenciales con los que podrás iniciar. Y recuerda que menos es más. Y si ya quieres profundizar en este conocimiento, pues en la clase número 4 estaremos mostrándote el cómo. Pero por el momento lo que quiero es que te enfoques en lo que estamos trabajando. Aquí en el contenido vamos a explicar y enseñar los componentes fundamentales, esenciales, que una persona debe conocer para desarrollar la MTC. En mi libro La Vuelta al Cuerpo en 40 puntos, con más de 20 ediciones en español y traducido a 5 idiomas, hago un repaso de los fundamentos más importantes de la MTC. Y ahora te voy a brindar algunas de las claves fundamentales para empezar a movernos en esta medicina milenaria. Los puntos de acupuntura que vamos a aprender no pueden entenderse si no nos acercamos, aunque sea someramente, a los fundamentos de la medicina tradicional china. Estos son los principales elementos que conforman este ancestral sistema filosófico y médico, porque es mucha filosofía, tiene mucho que ver con la vida humana. Vamos a empezar por el chi o qi. Se trata de un término con innumerables significados, aunque nosotros simplificaremos para traducirlo por energía. Es la energía que traemos como capital hereditario cuando nacemos, la energía que ingerimos de los alimentos o la que obtenemos del aire que respiramos. Para la MTC, la energía debe estar en equilibrio. Tanto un exceso como un defecto de esta energía, de este chi, llevará a la persona a desequilibrios físicos y psíquicos. Por eso no se puede decir que el hecho de tener mucha energía sea netamente mejor que tener muy poca. Lo mejor es disponer de tanta energía como necesitamos en un momento dado. Por eso la MTC busca ante todo, como dije, el equilibrio energético. No que nos sobre la energía, sino que tengamos la necesaria en cada momento. Es como cuando queremos levantar una cosa muy poco pesada y hacemos un esfuerzo sobrehumano como si fuera muy pesada, esto nos va a perjudicar la espalda. El chi se puede entender como algo que tiene que ver con la genética. Hay personas con una genética más poderosa y otras con una genética menos poderosa. Pero para eso está la epigenética, que es cómo los genes van
a actuar de una forma o de otra dependiendo del estilo de vida, del entorno, etc. Si estamos rodeados de personas tóxicas, nuestra energía va a bajar. Hay personas que cuando las llamas sientes que tu energía baja. Hay otras personas que cuando las ves sientes que tu energía sube. Sientes también la diferencia cuando comes más de la cuenta o comes menos de la cuenta, o tomas demasiada bebida, demasiado alcohol, o bebidas refrescantes azucaradas, etc. Todo esto va a afectar los diferentes niveles de nuestra energía. Y ahora vamos a hablar de un concepto que seguramente te resulte familiar. Yang es movimiento, Yin es calma, nos dice el Neijing, una de las obras clásicas de la medicina china. La cosmogonía china es poco dada a las cosas estancas. Todo fluye y está en continuo cambio. El propio símbolo del Yin y el Yang, que mostramos a continuación, muestra que el Yin tiene su esencia Yang y a la inversa. El Yang tiene su esencia Yin. El Yin no puede vivir sin el Yang, ni el Yang sin el Yin. Igualmente, los meridianos, que vamos a ver, pueden ser Yin o Yang. Se asocian en parejas para conformar una unidad. Para los chinos hay dos clases de enfermedades. Las enfermedades Yang, calientes, relacionadas con los excesos y de carácter superficial, y las enfermedades Yin, originadas por el frío, la ausencia energética y de carácter profundo. Ahora vamos a hablar del de Qi o de Qi. De significa algo así como alcanzar, y Qi o Qi, como ya hemos visto, energía. Se trata de una sensación que nos indica que nos encontramos en el lugar oportuno y el tiempo justo. Es una mezcla de hormigueo, calor y pesadez que aparece tanto al colocar una aguja de acupuntura como al presionar un determinado punto durante medio minuto. El de Qi es muy importante para nosotros ya que nos marcará la presión y el tiempo que debemos acupresurar, ejercer la presión con dígito puntura. Los chinos relacionaron desde hace miles de años la naturaleza con el cuerpo humano como una naturaleza en sí mismo. Como todo el mundo sabe, los occidentales partimos desde tiempos inmemoriales de la existencia de 4 elementos básicos: el fuego, la tierra, el aire y el agua. La cosmogonía china, sin embargo, se basa en 5 elementos que se nutren y controlan mutuamente. Cada elemento se adscribe a una estación del año. Nos preguntaremos, bueno, ¿y por qué 5 estaciones? Sí, normalmente hablamos de 4. Pues es sencillo, porque los chinos han dispuesto una estación entre el verano y el otoño, que es el verano tardío. Para las personas que viven en zonas tropicales donde solo hay una época lluviosa y una época seca, bueno, pues hay que tener en cuenta que esta filosofía de los chinos se basa en las condiciones meteorológicas del continente asiático de China, que tienen estas 5 estaciones. Empezamos con la primavera, que es la estación de la madera. Es la época del crecimiento desenfrenado, la época más creativa y alocada, la de la infancia. Es el viento que sopla del este. Este elemento es responsable de la musculatura, los tendones y los nervios, del inicio de la vida, del parto y del comienzo del crecimiento. Su color es el verde y sus meridianos, que vamos a hablar luego de ellos, son el hígado y la vesícula biliar. Para entender un poquito más las cualidades de este elemento de la madera y de los niños, no solo son los niños los que tienen como más a flor de piel este elemento, sino también puede ser una persona muy creativa, una persona que tiene un montón de ideas, pero que todo tiene sus pros y sus contras. Una persona que siempre está con ideas, puede ser que tenga en el órgano que afecta, digamos, a este elemento, problemas, y el órgano más importante es el hígado. Entonces son personas que tienen tendencias iracundas, pueden entrar con una rabia tremenda, pueden tener mucha paciencia y de repente estallan. Bueno, pues eso es típico de personas con el elemento madera. Cada elemento tiene sus pros y sus contras. Y mi experiencia dice que todas las personas en general suelen tener 2 elementos como más destacados, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es el fuego y la madera. Pronto vamos a hablar ahora del fuego. Y esto va a ser muy interesante porque nos va a ayudar a ver qué condiciones tienen los pacientes, a ver cómo se presenta, si es una persona muy jovial o es una persona muy, digamos, muy seria. Incluso hay niños que son viejos y viejos que son niños. O sea, todo esto nos va a ayudar a la hora de diagnosticar y de ver qué tratamiento es el más correcto.
Y ahora pasamos al segundo elemento, que es el del fuego. Como no, el verano. Es la época del crecimiento. Traspasado a la vida humana es la juventud, el tiempo de aprender e ir sentando las bases del futuro. El sol calienta los campos, sobre todo en el sur, su punto cardinal, y va madurando el grano. Su color es el rojo, lógicamente. Sus órganos, los vasos sanguíneos. Sus meridianos, hay 4, corazón, intestino delgado y también pericardio y triple calentador. Esto de entender las condiciones de los elementos es interesante, por ejemplo, una persona que tenga hipertensión, que tenga la presión muy alta o que tenga la cara roja, etc. En todos estos síntomas vamos a ver que esta persona necesita, como vamos a ver más adelante, un poco de control de ese fuego exagerado, ¿no? Son personas que pueden realmente complicarse la vida incluso con las grandes alegrías. Los chinos son contrarios a las grandes tristezas y a las alegrías excesivas, como cuando gana tu equipo de fútbol o te toca la lotería y te puede dar un infarto. Cuando vemos a una persona con mucho fuego es importante equilibrar esto y pronto vamos a ver cómo. Ahora pasamos al tercer elemento, la tierra. Es el verano tardío, como dije, la época de las cosechas, cuando el verano empieza a apagarse, cuando una luz mágica llena de plenitud los trigales amarillentos. Una época muy hermosa cuando se está en países del norte. Llegó la madurez y en esta época madura empezamos a ver los frutos de nuestros esfuerzos, de nuestros estudios y de nuestras tribulaciones. Su color es el amarillo. Es una época húmeda y de cambios. El elemento tierra rige los tejidos subcutáneos y la boca. Sus meridianos son el del estómago y el del bazo páncreas. Su orientación, el suroeste. Un exceso de tierra pues nos va a hacer, por ejemplo, tener un exceso de peso también o darle demasiadas vueltas a las cosas. Esto no sería bueno. Si nos falta la tierra vamos a hacer castillos en el aire, vamos a estar siempre pensando en cosas que no tienen, digamos, fundamento, el fundamento de la tierra. El cuarto elemento es el del metal. Es el otoño. Las hojas caen, el ambiente es seco y ya hemos superado la mitad de nuestra vida. Es cuando empezamos a mirar nuestro pasado con una cierta indulgencia, cuando los resultados empiezan a importar menos que el simple disfrute del tiempo que nos quede. El color del metal es el blanco, sus órganos la nariz y el pelo. El sol se empieza a poner por el oeste, que es la dirección de este elemento. El cuerpo empieza a menguar y a batirse en retirada de las luchas mundanas. Sus meridianos son el del pulmón y el intestino grueso. Un exceso de metal pues puede hacer que seamos personas muy psicorrígidas, que todo lo queremos perfectamente hecho. No se ajusta la realidad a nuestra forma de plantearnos la vida y esto nos hace sufrir mucho, incluso hace que padezcamos problemas intestinales. Recuerden que el del intestino grueso es su meridiano yang y esto va a hacer pues, que estas personas necesiten distanciarse de las cosas. Hay personas que les falta en cambio ese elemento metal y no son capaces de distanciarse del entorno. En América Latina esto ocurre mucho, que las personas no saben decir no. Yo que he vivido en Alemania muchos años, les puedo decir que es un país con mucho metal, mientras que América Latina es un continente con mucho fuego, como ya se ve en los bailes y la fiesta, esto que es tan maravilloso pero que a veces puede ser problemático también. Entonces una persona con muy poco metal va a ser incapaz de decir no, le va a costar muchísimo decir no. Y esto va a hacer que también su digestión, la piel, problemas de piel, problemas digestivos pueden afectar a estas personas, que tienen esta condición, este elemento como muy destacado por arriba o por abajo. Lo ideal es tener pues una capacidad de separarse del entorno, pero sin excesos. Saber decir que no quiere decir también saber decir que sí. Aceptar que la vida no es perfecta y aceptar que aún así la vida merece la pena. Podemos verlo esto en muchos pacientes, como decía, sobre todo con problemas digestivos, problemas también de la piel. La piel es el recubrimiento externo que hace que nos separemos del entorno. Y ahora viene el quinto elemento, el último, el agua.
que es el invierno, la vejez. Todo lo vemos desde una gran distancia. Nos convertimos en espectadores de todo lo que ocurre. Su color es el azul o el negro, un negro profundo, como las noches invernales en el norte. Los oídos y los dientes son sus órganos. Con alegría e indulgencia observamos a los chiquillos que juegan en la primavera de su vida. El ciclo se cierra. Los chinos consideran que estos 5 elementos fundamentales son los que hacen posible la vida humana. Cualquier alteración, exceso o defecto en alguno de estos elementos conducirá inevitablemente a la enfermedad. Cada elemento se corresponde con determinadas cualidades corporales y psíquicas, y cada elemento cuenta con 2 meridianos, menos el del fuego que cuenta con 4 meridianos a él adscritos. Aquí presentamos ahora los elementos de nuevo con sus meridianos correspondientes. La madera, con los meridianos de la vesícula biliar y el hígado. El fuego, que cuenta con 4 meridianos, corazón, intestino delgado y pericardio y triple calentador, que ya explicaré qué es esto de triple calentador. La tierra, con 2 meridianos, el estómago y el bazo páncreas. Y el metal, con el pulmón y el intestino grueso. Y para terminar, el agua, con la vejiga y el riñón. Cada elemento tiene 2 meridianos, menos el del fuego, como dije, y van en parejas, donde uno de los meridianos es yin y otro es yang. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ya hemos visto que para los chinos no hay realidades estancas. Todo está sometido a un cambio continuo. Ningún elemento es mejor que otro, ninguna virtud es tan grande que merezca ser vivida excesivamente. Para la MTC es igual de peligrosa una pena muy grande que una alegría excesiva. Esto podemos entenderlo los occidentales si nos fijamos en una importante final futbolística. Todo un peligro para los enfermos cardíacos con exceso de fuego, aunque gane su equipo. Como ocurre con la gallina y el huevo, en realidad no hay ningún elemento que inicie el ciclo. Pero para entendernos, y como tiene que ver con la vida humana, empezamos con la madera, que alimenta al fuego. El fuego, ceniza, se convierte en tierra. La tierra es la madre de los metales, el metal la madre del agua y el agua de la madera, en una incesante retroalimentación. Aunque también hay un ciclo de control de los elementos, muy importante en las terapias. Cada elemento controla al que va detrás del que le sigue. Así el metal controla la madera, cortándola. La madera controla la tierra, no hay más que pensar en los árboles que con sus raíces impiden los movimientos de la tierra. El fuego es capaz de fundir al metal, por muy fuerte que éste sea. La tierra sujeta y controla el agua, por ejemplo los acantilados de la costa. Y para terminar, el agua apaga al fuego. La filosofía de los 5 elementos es fundamental para entender la MTC y para manejarse por sus aparentes laberintos. ¿Y cómo nos puede servir todo este conocimiento para la práctica? Pues por ejemplo, veremos que las personas con demasiado fuego, ¿qué hacen? Toman mucho café, que tiene fuego, les gusta el alcohol, les gusta la juerga, en fin, toman poca agua, etc. Entonces en el ciclo de control vemos que el agua controla el fuego. ¿Qué necesitaría una persona que tiene mucho fuego? Tomar más agua, suelen tomar muy poca agua. Sin embargo, tenemos a muchas mujeres, sobre todo, también hombres, pero muchas mujeres, muchas pacientes mías, que hacen yoga, relajación, etcétera, tienen mucha agua y sin embargo no gozan tampoco de buena salud, siempre tienen dolores de espalda, etcétera. Tienen un exceso de agua, tienen las manos frías, los pies fríos, etcétera. Entonces a una persona que tiene mucho fuego le conviene también, por ejemplo, tener una pareja que tenga más agua, porque van a compensarse. Si están 2 personas con mucho fuego en una relación, va a ser demasiado, o 2 personas con mucha agua. Cuando veo a un paciente que tiene mucho fuego, veo la manera de bajar ese fuego con el agua. Hay que ver cómo conseguimos, pero no con los típicos consejos de tienes que, porque eso suele valer para muy poco. Otro elemento importante a la hora de tratar, hoy por hoy, donde hay tan pocos límites, también los niños, porque en la familia tradicional china y también occidental, pues la madre era la tierra y el padre era el metal y el niño era la madera, ¿no? Entonces si un padre era demasiado castrante, pues cortaba esa madera y no era bueno, pero
Lo que ocurre hoy es justo lo contrario, que los niños no tienen límites, no se les ponen límites y suponen unos problemas cuando llegan a la adolescencia enormes. Entonces es muy importante ver cómo podemos controlar todo esto. Cuando dicen los niños son muy hiperactivos, bueno, pues en muchos casos lo que les falta es un poquito más de metal que se les corte, ¿no? Hay personas que tienen un autocontrol increíble, que están, como aquella paciente de la que hablaba hace un rato en Chile, que era muy perfeccionista, era muy metálica, como digo yo. Entonces, bueno, pues al final yo con mi fuego le pude fundir un poco, ¿no? Hay personas que realmente tienen una psicorrigidez que les complica mucho la vida. Otras personas son demasiado laxas. Un paciente mío en Alemania, recuerdo que le dije, para quitar tanto metal, claro, tú no le puedes decir a alguien que tiene demasiado metal, tienes que enamorarte, te firmo un parte para que te enamores mañana, imagínate, ¿no? Sería muy fácil, pero no es tan fácil. Enamorarse es algo que tiene que ver con la química. Entonces le dije, haz algo alocado, algo que no hayas hecho nunca, ¿no? Entonces, al cabo de unas semanas, volvió el paciente y le pregunté, bueno, ¿y qué has hecho para cambiar ese ritmo de rigidez? ¿Qué has hecho alocado? Y me dice, en vez de tomarme una bola de helados, me tomé 2 bolas de helados. Entonces yo me quedé perplejo, dije, pues para él, tomarse 2 bolas de helados ya era como una libertad fantástica. Yo, por ejemplo, no tomo nunca dulce, pero si tomo helado, me tomo todo el helado, y si es 1 kilo, me tomo 1 kilo, y son 2 kilos, 2 kilos. Eso sí, lo hago una vez al año, porque no tengo esa rigidez. Mi problema es que soy más dionisiaco, me encanta la vida, me encanta comer, me encantan los placeres de la vida, entonces, en mi caso, pues yo lo tengo que controlar con meditación, con un tipo de ejercicio que realmente me baje el fuego, con la alimentación, bebiendo mucha agua, etc. Ese conocimiento no va a hacer que yo sea una persona distinta o que este hombre de Alemania sea distinto. Nuestro carácter es nuestro carácter y nuestra genética y nuestra forma de ser. No tenemos que renunciar a esa forma de ser en absoluto. Pero sí que podemos, manejando los elementos, podemos ver qué tipo de alimentación nos viene mejor, podemos ver qué tipo de personas y qué tipo de actividades nos vienen mejor. Por eso los elementos son tan importantes antes de empezar a trabajar los meridianos y sus puntos. Me imagino que te estarán surgiendo un montón de preguntas. No te preocupes porque las vamos a responder en las clases en vivo. O sea que apúntalas, ponlas en los comentarios, que el equipo y yo vamos a estar pendientes de todas tus necesidades. Y por cierto, es importante que tomes tus apuntes, porque al finalizar este evento vas a recibir tu certificado, como ya prometimos. Pero eso sí, hay que pasar por una pequeña evaluación donde vamos a hacer ciertas preguntas sobre todo el contenido que hemos entregado. No te preocupes, vamos a estar ahí contigo y seguimos con la clase. Y aquí tenemos el cuadro de los 5 elementos con sus características principales. En lo referente al cielo, tenemos aquí el elemento, la dirección, la estación, el clima, el planeta y el número. Y la madera sería oriente, mientras que el fuego sería el sur, la tierra el centro, metal sería poniente y el agua el norte. En cuanto a las estaciones, tenemos la primavera, que es la madera, el fuego, que es el verano, la tierra, que es el fin de verano o verano tardío, el metal, que es el otoño, y el agua, que es el invierno. En cuanto al clima, la madera es el viento, el fuego es el calor, la tierra es la humedad, el metal la sequedad y el agua el frío. En cuanto a los planetas, la madera es Júpiter, el fuego es Marte, la tierra es Saturno, el metal es Venus y el agua Mercurio. Y tenemos también la numerología china, ¿no? Que sería, la madera sería el 3 más 5, 8, el fuego 2 más 5, 7, la tierra 5, el metal 4 más 5, 9 y el agua 1 más 5, 6. Esto no es tan interesante ahora para nosotros, pero para los que se meten más en la medicina china puede serlo. En cuanto a la naturaleza, la tierra como tal, no como elemento sino como naturaleza, tenemos
los diferentes animales que van a ser útiles a la hora de alimentarnos según la alimentación basada en los 5 elementos. Entonces la madera, tenemos ahí el pollo, para el fuego la cabra, o sea, es una carne que tiene mucho fuego, mientras que la res tiene mucha tierra, el caballo tiene mucho metal y el cerdo mucha agua. El cereal, característico de cada elemento, aquí tenemos el trigo para la madera, el mijo para el fuego, el sorgo para la tierra, el arroz para el metal y las judías para el agua. Tenemos los sonidos que no son tan importantes, pero vamos a pasar al color. El de la madera es el verde, el del fuego es el rojo y el naranja, el de la tierra es el ocre, el del metal es el blanco y el del agua es el negro. En cuanto a los sabores, el sabor de la madera es el ácido, el del fuego el amargo, el de la tierra el dulce. Por eso esas personas con tanto sobrepeso por exceso de madera les gusta tanto el dulce. El metal tiene como sabor el picante y el agua el salado. Y en cuanto a los olores, tenemos que el de la madera es el urémico, el del fuego, como no, quemado. El de la tierra es el olor perfumado, el del metal el fresco y el olor del agua es el putrefacto. En cuanto al ser humano, al hombre como ser humano, hombre y mujer, tenemos los diferentes órganos que caracterizan a cada uno de los elementos o que están adscritos a cada uno de los elementos. Tenemos el hígado como órgano, que lo tenemos entraña también. El órgano sería el hígado del elemento madera y la entraña sería la vesícula biliar. En cuanto al fuego, el corazón sería el órgano y el intestino delgado sería la entraña, pero también tenemos el pericardio y el triple calentador. En cuanto a la tierra, tenemos como órgano el bazopáncreas, que para ellos es una unidad orgánica, para los chinos, y como entraña tenemos el estómago. Para los chinos, el órgano del elemento metal es el pulmón, que es yin, y la entraña, que es yang, es intestino grueso. Y ya para terminar, el agua, tenemos como órgano el riñón y la entraña es la vejiga. Y ahora vamos a ver los orificios por los que entran los elementos al cuerpo. El de la madera son los ojos, por eso muchas veces se tratan dolencias de los ojos con el meridiano del hígado. El orificio del fuego es la nariz. El de la tierra, como no, la boca. El del metal, los genitales. Y el del agua, los oídos. Tenemos también como elementos importantes que la madera tiene que ver con los músculos y con los tendones. El fuego con los vasos sanguíneos. La tierra con el tejido conectivo. El metal, como ya hablamos antes, con la piel. Y el agua con los huesos. A nivel de sonidos, la madera tiene que ver con los suspiros. El fuego, como no, con la risa. La tierra con el canto, esos cantos de la cosecha. El metal con el llanto y el agua con el gemido. Como emociones, tenemos en la madera la decisión, por un lado, y la ira, que es la decisión equivocada. En cuanto al fuego, tenemos la alegría y la tristeza. Y como ya dije, a los chinos no les gusta ni un exceso de una cosa ni de la otra. En cuanto a la tierra, tenemos la reflexión como carácter positivo, como emoción positiva, una persona que refleja. Y en cuanto a la tierra, tenemos la reflexión como carácter positivo, una persona que reflexiona, que no hace las cosas al tuntún. Pero si se pasa de tierra ya es la obsesión. En cuanto al metal, tenemos la melancolía y la depresión como emociones muy típicas. Y en cuanto al agua, tenemos por un lado la voluntad y por otro lado el miedo. Las personas con demasiada agua suelen ser demasiado miedosas y suelen tener, por cierto, los pies y las manos frías. En cuanto a las regiones del cuerpo, tenemos que la madera tiene que ver con el cuello y con la nuca, la región del fuego es la torácico-costal, la región de la tierra sería la columna, para el metal tenemos la escápula dorsal y para el agua tenemos la zona lumbar. Muchas lumbalgias ciáticas tienen mucho que ver
con el meridiano de la vejiga que está adscrito al agua. Y aquí tenemos pues todas estas posibilidades de entender mejor cuál es nuestro carácter, cuál es nuestro elemento más significativo, qué podemos mejorar, qué podemos controlar, etc. Los meridianos pueden definirse como autopistas por las que transita la energía corporal. En su apariencia externa, el cuerpo puede dividirse en dos partes simétricas y cada meridiano, menos los dos que transitan por su eje central, que ya veremos, aparece a ambos lados, como reflejado en un espejo. Los meridianos se complementan entre sí. Cada meridiano tiene un par complementario, donde uno es básicamente yin y el otro básicamente yang. Así, en el primer par de meridianos que vamos a ver, pulmón, intestino grueso, del elemento metal, el pulmón es yin y el intestino grueso yang. Los diferentes meridianos están relacionados mediante los llamados vasos de comunicación. Enseguida vamos a hablar de los 12 meridianos principales y de los 2 extraordinarios. Muy importante antes de que empieces a aprenderte los meridianos. La mayoría de los meridianos están relacionados con un órgano concreto, pero no todos pasan por ese órgano que les da nombre. Esto es algo que a los occidentales nos vuelve un poco locos. Cuando hablamos en Occidente de un dolor de estómago, lo localizamos en el lado izquierdo del abdomen, del vientre, pero cuando un médico chino habla de problemas relacionados con el meridiano del estómago, no se refiere únicamente al estómago. Puede ser que el problema no tenga nada o casi nada que ver con ese órgano. Los meridianos son, como decía, como autopistas, como canales de navegación, corrientes marinas o redes de carreteras. Pues imagínate un mapa de carreteras de tu país. Para no hacerlo demasiado complicado, solo vamos a visualizar las principales autopistas o carreteras que unen las ciudades más importantes, de norte a sur o de este a oeste. El mapa de carreteras puede servirnos de metáfora para entender ciertas cualidades corporales. Pongamos que reducimos un meridiano cualquiera a la imagen que tenemos de, por ejemplo, la carretera Panamericana. El meridiano X va a ser para nosotros la Panamericana. El meridiano X cuenta, pongamos, con 11 puntos. Pues esos 11 puntos son las 11 localidades principales del trayecto. Y como un meridiano es un trazado continuo, podríamos hablar en realidad de infinitos puntos. Una carretera o autopista también tiene infinitos puntos. Sin embargo, las localidades principales o las salidas de la carretera sí que son finitas, limitadas. Si el meridiano X, pongamos el del pulmón, tiene cualidades determinadas, por ejemplo que una de sus indicaciones sea mitigar el asma o problemas respiratorios, podemos pensar que todos los puntos del meridiano tendrán en mayor o menor intensidad que ver con esa dolencia. Traducido a nuestra imagen de la carretera Panamericana, podremos decir que todo lo que hagamos en uno de sus puntos, en una de sus salidas o localidades, tendrá una incidencia en el tráfico de toda la carretera. Y lo mismo ocurrirá con todo lo que hagamos en cualquier otra de sus paradas. Aquí tenemos el ciclo de los meridianos en su orden. Primero el meridiano del pulmón, luego el meridiano del intestino grueso, luego el del estómago, luego el del bazo páncreas, el del corazón, el del intestino delgado, de la vejiga, del riñón, del pericardio, del triple calentador, de la vesícula biliar y del hígado. Y a estos 12 meridianos principales se unen los 2 extraordinarios, el meridiano del vaso concepción y el meridiano del vaso gobernador. No te olvides, recuerda que los primeros 12 meridianos transcurren doblemente a ambos lados del cuerpo, mientras que el meridiano del vaso concepción y del vaso gobernador recorren el cuerpo en su eje central. Un meridiano empieza aproximadamente donde termina el anterior, y esto nos va a facilitar la interconexión de los mismos. Se trata de un camino de ida y vuelta que empieza con el punto pulmón 1 y termina con el punto hígado 14, que como veremos en los gráficos no se encuentran demasiado alejados uno del otro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo trabajar con los meridianos, con los puntos? Primero nos interesa saber cuáles son las enfermedades que en general pueden tratarse con cada uno de los meridianos. De entrada hay que tener en cuenta que los puntos de cualquier meridiano pueden tener indicaciones a 4 niveles, puntual o local. Por ejemplo, puntos en el codo contra la epicondilitis o codo de tenista.
A distancia pueden tratarse otros puntos del mismo meridiano. Por ejemplo, en el dedo índice, tratar los dolores de muelas, ya que el meridiano del intestino grueso termina junto a la boca. A nivel orgánico, cualquier punto del meridiano del pulmón podría en principio incidir sobre este órgano o sobre problemas respiratorios. Y el cuarto nivel de extras está relacionado con las 8 reglas de la MTC, pero este es un tema muy amplio y complejo que sobrepasa los límites de este curso. Ahora es importante saber, una vez que conocemos los meridianos, cómo ubicar los puntos en el cuerpo. Para ubicar los puntos nos basaremos en los kun o chun chinos. El pulgar del paciente equivale a un chun en su propio cuerpo, a un kun. De ahí que la longitud objetiva varíe ligeramente de una a otra persona. Los 4 dedos restantes del índice al meñique son 3 chun. 3 dedos serían 2 chun. Para ubicarnos mejor en esta peculiar forma de medir, fíjate en el gráfico. O sea, un chun sería el pulgar, 2 chun serían 3 dedos, 3 chun serían 4 dedos. Porque no es lo mismo tratar a una persona que mide 2 metros que tratar a un niño de 5 años. Evidentemente, si necesito 3 chun, tengo que mirar cómo es la mano del paciente, y si 4 dedos míos son 3 suyos, pues voy a ubicarla de esa manera la medición de los puntos, porque así podré encontrar los puntos siempre. Y ahora vamos a tratar uno a uno todos los meridianos, empezando por el elemento metal. El primer meridiano de este elemento es el meridiano del pulmón, y vamos a ver su recorrido. Comienza en la parte superior del pecho, como si nos santiguáramos, justo debajo de la clavícula. Va hacia el hombro y sigue por la cara interna del brazo hasta el borde del dedo pulgar, hasta la raíz de la uña. Todos los puntos finales iniciales son raíces de las uñas. Como es un meridiano yin, va por la cara interna del brazo. El meridiano del pulmón tiene 11 puntos oficiales. Nosotros vamos a darle especial énfasis a varios de ellos. El 1 y el 7. El 7 está en el proceso estiloideo, que es, en esta parte aquí podemos encontrarlo de esta manera, lo pueden ver en la gráfica los dos. Bueno, estos dos puntos van a tener en general que ver con la respiración. El punto número 1 a nivel local va a tener que ver también con el hombro, tener que ver con problemas de hombro congelado, por ejemplo, o problemas en la zona de la clavícula, también en el cuello, pero a nivel orgánico va a ser muy importante para problemas respiratorios, va a ayudarnos. Podemos incluso hacer un estiramiento de este punto hacia atrás, esto nos va a ayudar. El trabajar los puntos también con estiramientos puede ser muy, muy útil. ¿Para qué más sirve? Pues si tenemos mucosidad a nivel, digamos, también del tracto respiratorio. Estos serían los dos niveles, en este caso local y orgánico. Pero en el caso del número 7 tenemos varias indicaciones muy interesantes. Es el punto maestro del asma. Este punto lo deberían conocer todos los asmáticos, junto con otros puntos que son también para el asma, pero también a nivel local, o sea, a nivel orgánico sería para el asma, pero a nivel local para problemas en la articulación de la muñeca, ¿vale? También es un punto para los dolores de cabeza. A nivel de extra sería un punto para los edemas en el cuerpo, cuando estamos llenos de líquido, retenemos líquido, etc. Y luego ya terminamos en la raíz del dedo pulgar, que eso va a ayudarnos para liberar el último punto, que es el punto pulmón 11, nos va a ayudar a liberar, por ejemplo, una afonía muy grande que tengamos o problemas respiratorios en general también. Y ahora pasamos al meridiano yang del elemento metal, el intestino grueso. Empieza en la raíz de la uña del dedo índice, justo al lado del final del otro meridiano, mirando hacia el pulgar, o sea, en este lado. Sigue por la cara anterior del brazo, va por el codo, los hombros y termina junto a la boca. Como es un meridiano yang, marca los límites hacia afuera, es fundamental. Ya ves que el final del meridiano del pulmón está muy cerca del primer punto del intestino grueso, que le toma el relevo energético. Esto es importante para que resulte mucho más fácil el aprendizaje. El meridiano del intestino grueso tiene 20 puntos. Nosotros vamos a centrarnos en 4 de ellos. El intestino grueso 1, el 4, el 10 y el 11. Bueno, vamos a centrarnos en 5 y el 20 también, porque a veces estamos hasta las narices. Entonces el 1, que está en la raíz del dedo índice, va a servir a nivel, digamos, distal, a distancia, el recorrido del meridiano, para los dolores de muelas. Es el punto maestro de los dolores de muelas.
¿vale? Es un punto muy importante, pero a nivel de extras también es importante para la fiebre y para otras afecciones. El 4, que tenemos aquí, es el punto maestro para todos los dolores, que nos duele la cabeza, que nos duele lo que sea, vamos a servirnos de este punto, es fundamental. Es un punto, por cierto, prohibido, hay una serie de puntos pocos prohibidos para embarazadas, porque es un punto que también va a favorecer las contracciones en el parto. Y eso está muy bien el día del parto, pero no una semana antes, ni 3 meses antes. Vale, el intestino grueso 4 va a ser un punto de los más tratados y son de los puntos, es uno de los puntos que más se tratan con acupuntura y con todo tipo de métodos, también con digitopresión. El intestino grueso 10 y 11 son 2 puntos fundamentales para problemas, para afecciones digestivas a nivel de órgano. Me acuerdo que hace ya bastantes años en Guatemala, un doctor que asistía a un curso mío vio que yo tenía como calambres en la zona del abdomen y me estaba pasándolo muy mal y me dijo que una indígena maya le había enseñado una técnica de los mayas para los dolores de estómago. Entonces me sugirió o me hizo él un masaje en lo que es el intestino grueso, el meridiano del intestino grueso. Yo me quedé sorprendido porque vi que los chinos habían descubierto cosas que también se descubrieron en otras culturas. Esto es muy interesante. Los chinos han aprendido por ensayo y error. Han visto que de repente una flecha en esta parte de aquí termina con problemas digestivos. Esto me pasó con una paciente en Berlín hace ya muchos años que se rompió el codo por este lado y al final resultó que se le quitaron los problemas digestivos que padecía. Eso es muy interesante. Entonces te das cuenta de que los chinos, los puntos, no los pensaron de una forma teórica, sino que empezaron a ver cosas que ocurrían a personas, por ejemplo, un guerrero que le habían dado un flechazo en la zona del codo y dijeron, oye, pero este hombre ya deja de tener este problema o este otro. O sea, intestino grueso 10 y 11 son muy importantes para la epicondilitis o codo de tenista a nivel local y también para la hipertensión, la presión arterial alta. Entonces, si tenemos la presión arterial alta, vamos a trabajar esos puntos. Y es importante que si eres terapeuta enseñes los puntos a los pacientes, porque a mí me gustan más los impacientes. Y no te preocupes, llegarán otros pacientes a tu vida. El intestino grueso 1 empezaba aquí y termina el meridiano en el ala de la nariz, a ambos lados, se cruzan. Entonces el 20 va a ser importante a nivel local para problemas pues de rinitis, sinusitis, pero también dolores de muela, etc. No olvidemos esos 4 niveles: local, orgánico, recorrido y también los extras que tienen que ver con las 8 reglas de la medicina china, que es un tema más complejo, pero podemos ir sabiendo, oye, este punto vale para esto, este punto vale para lo otro, de forma que empezaremos a tener resultados maravillosos con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestros pacientes. Y ahora pasamos al elemento tierra, con los meridianos del estómago y del bazo páncreas. El meridiano del estómago tiene 45 puntos. Nosotros nos centraremos en 4 de ellos, el 2, el 25 y el 36. El meridiano del estómago es uno de los más largos. Comienza justo debajo de los ojos y pasa por ambos bordes de la boca. No es de extrañar, ¿verdad? Tiene una segunda ramificación por los músculos maseteros y baja por el cuello y las mamas, algo muy importante para la leche materna. Después baja hacia el vientre a 2 chun del ombligo, el punto 25. Y pasamos después a las piernas para terminar en la parte de fuera del segundo dedo del pie, el que está justo al lado del dedo gordo. ¿Para qué sirve este meridiano? Pues es realmente muy importante para todo lo que tenga que ver con la alimentación también. El punto 2, que lo tenemos aquí, justo en el centro del ojo, ahí está un punto muy importante a nivel local para todo tipo de problemas relacionados con la visión, problemas como la sinusitis en la zona de aquí, rinitis, también para la neuralgia del trigémino o la parálisis facial. Es un punto muy importante para los dolores de cabeza en la parte frontal de la cabeza,
En fin, es un punto que va a servirnos muchísimo. Luego bajamos por las comisuras, vemos que aquí hay personas que tienen esto muy marcado. Muchas veces observamos que tienen problemas de estómago. Tenemos otro punto que no he mencionado antes, que es el 7, que está en la articulación temporomandibular, la ATM, que va a ser muy importante para el bruxismo, por ejemplo. Estas personas que rechinan los dientes por la noche, que son muy amables durante el día, sí mi vida, sí mi amor, y por la noche tienen ahí el cerebro reptiliano trabajando y triturando a todas las personas que durante el día tratan tan bien, ¿no? Con tanto amor, y son personas que muchas veces pues es importante que sean más sinceras, más asertivas. Pero bueno, a nivel de medicina china podemos trabajar, ya sea con agujas o con los dedos, este punto en el estómago 7, que es muy importante, porque hay muchos problemas también de cuello que surgen de esta parte de la articulación temporomandibular. Seguíamos por la mama, que es ahí teníamos el punto 15, pero luego bajamos hacia el punto 25 que tenemos aquí en la gráfica, a 2 chuno, 3 dedos del ombligo a ambos lados. Ya sabemos que todos los meridianos principales están a ambos lados, y este punto va a ser muy importante para trastornos digestivos, ya sea también estreñimiento o diarrea, en fin, problemas también menstruales, problemas ginecológicos. Son puntos también muy relajantes. Y seguimos por el punto estómago 36, que junto con el punto intestino grueso 4 es uno de los puntos más importantes también para relajar. Es un punto del 36 que sirve tanto para relajar, para bajar un poquito el sistema vegetativo, como para tonificar. Muchas personas están muy nerviosas, no pueden dormir porque en el fondo están totalmente estresadas. Entonces, cuando bajamos ese estrés, se relajan. Es un punto que vale para ambas cosas. Hay gente que para estimular un punto, para tonificar, gira la aguja en el sentido de las agujas del reloj, y al revés para sedar. Yo creo que lo importante es tener el punto claro y que el cuerpo haga lo que quiera. Por eso también yo utilizo por lo general siempre agujas simples de cobre y acero, y no me meto en líos de diferentes materiales, que si sedo, que si tonifico. El punto 36 va a ser muy importante también para los dolores de cabeza relacionados con un exceso de comida, etc. O sea, el punto 36, no lo olvidaremos, muy importante, que está desde la línea de la rodilla, 4 dedos, o sea, 3 chun, y vamos a ubicarlos siempre también los puntos. No nos volvamos locos, porque si presionamos, cuando llegamos al punto va a doler algo más. Y podemos preguntar a nuestro cliente, a nuestro paciente, a nuestro familiar o amigo dónde duele más, y ahí presionamos. Donde duele, vamos bien. Y ya terminamos por esta línea de la tibia externa hasta el segundo dedo del pie, por la parte llana, en la parte de fuera. Y ese punto es muy interesante, por ejemplo, cuando tenemos cualquier problema en esa parte de la rodilla que pasa el meridiano, porque ya he dicho que una de las funciones de los puntos es trabajar a nivel del recorrido. Entonces, si yo sé que el problema está ya sea en el muslo o en la parte baja de la pierna o en la rodilla, en esa línea del meridiano, yo puedo soltar a través del punto final, puntos pozos que se llaman, puedo soltar toda la energía del meridiano. El 45 va a ser muy útil también para dolores de cabeza relacionados con un exceso de comida o con algo que nos ha sentado mal. Hay personas que saben que el chocolate les sienta mal, pero lo toman, o saben que el vino tinto les sienta mal y lo toman y les produce dolor de cabeza. Pues ese punto sería también interesante. Y ahora pasamos al meridiano yin del elemento tierra, el bazopáncreas. El meridiano del bazopáncreas comienza en el borde de la uña del dedo gordo del pie, en la raíz de la uña, mirando hacia el otro pie. Asciende por la cara interna de la pierna, pasa por la ingle y llega al abdomen y al tórax, para terminar en el sexto espacio intercostal, en la línea axilar. Tiene 21 puntos y nosotros vamos a trabajar especialmente los puntos 3, 6 y también el 21, el último punto. El punto 3, ¿para qué es útil? Bueno, pues es un punto que yo utilizo mucho para tratar, por ejemplo, el juanete, en combinación con otros puntos, pero este es un punto muy importante. Es un punto, el bazopáncreas, ya sabemos que el páncreas tiene una función importante, sobre todo con el tema de la insulina,
es un punto que va a ser útil para los diabéticos. Es un punto que va también a nivel del recorrido del meridiano a liberar las ingles, la zona de las ingles, que es muy molesta de tratar cuando hay problemas en esa región, y yo ahí puedo descargarlo. Bueno, el punto 1, que era el inicial, también puedo descargar. Son puntos pozo. Todos los puntos iniciales y finales son puntos pozo y nos van a servir, si conocemos bien el recorrido, para ver dónde tenemos que descargar la energía. Siempre la vamos a descargar desde dentro para afuera. O sea, yo voy a tratar un problema de la ingle en el dedo gordo del pie, en el bazopáncreas, pero no voy a tratar un problema del dedo gordo en la ingle. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El bazopáncreas 6 es un punto también de los más importantes de la acupuntura y de la digitopuntura. Podemos ubicarlo en el malleolo interno colocando 4 dedos a 3 chun del paciente, siempre tener en cuenta las medidas del paciente. O sea, si yo voy a tratar a una mujer con los 4 dedos míos y esta mujer en realidad son 5 dedos suyos, 4 míos, pues seguramente 3 dedos míos sean 4 de ella. Entonces con 3 dedos, y luego voy a buscar el punto si duele, porque ese punto suele doler bastante, y es un punto que va a liberar a muchas mujeres de los dolores menstruales, también los dolores de cabeza menstruales. Este es un punto mágico. Los chinos dicen que los 3 meridianos yin de la pierna se conectan en ese punto. Una vez me dijo una mujer, bueno, pero ¿tú cómo vas a tratar dolores menstruales si no eres una mujer? Bueno, hay de todo hay en la viña del Señor. Y yo le dije, hombre, pues también me puede tratar problemas, digamos, masculinos una mujer y no hay ningún problema. Pero bueno, en cualquier caso, este punto, si sufres de dolores menstruales, unos cuantos días antes de estos dolores menstruales, vas a presionarte ese punto, siempre que te acuerdes, y ya vas a ver cómo mejora. Incluso puedes poner un grano de arroz con un esparadrapo y pegarlo al punto para que vaya ahí rozando con la ropa, etcétera, y esto va a ser muy útil también. Y para terminar teníamos el último punto, el 21, que es un punto que yo utilizo bastante cuando hay neuralgia intercostal. O sea, tenemos un dolor que viene ahí por los nervios de las costillas y yo ahí puedo presionar ambos lados. Yo a veces gasto bromas a los pacientes, pero que son muy efectivas. Una vez se me ocurrió con un paciente presionarle fuerte, fuerte y hacer como si yo fuera un chino enfadado, decía chan, 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 pam. Y el caso es que mejoraba bastante. Todo este plexo se libera sobremanera. El elemento fuego tenía, como dijimos, adscritos 4 meridianos. Vamos a empezar por el primer bloque, el del corazón y del intestino delgado. El meridiano del corazón comienza en el tórax, justo en el vértice de la axila. Discurre a lo largo del brazo y del antebrazo por la parte interna, para terminar en la raíz de la uña del dedo meñique. Este meridiano tiene 9 puntos. Vamos a centrarnos en los puntos 3 y 7. ¿Para qué es interesante el punto 3? Bueno, el punto 3 es muy interesante para problemas de memoria, para relajar el corazón. Digamos que es el meridiano más interesante para los problemas del corazón en un sentido más figurado, ¿no? Los dolores del alma. Mientras que el del pericardio, que vendrá después, es más para los problemas funcionales. Y el punto 7, que está aquí en la comisura de la muñeca, lo llaman el camino de la alegría los chinos. Es un punto para darnos tranquilidad, darnos relajación. Es un punto que las mamás muchas veces tratan sin darse cuenta. Estos 3 meridianos yin de la mano les hacen masajes a los niños y son puntos altamente relajantes. También es un punto muy importante para las adicciones. Los alemanes llaman a las adicciones Süchte, que viene a ser como búsquedas. Entonces estás buscando algo que no encuentras. El problema no es la búsqueda, sino que nunca lo vas a encontrar a través de cualquier sustancia psicoactiva o adicción del tipo que sea, de adicción al azúcar o adicción al alcohol o al tabaco o al café, en fin. Este punto es muy importante y nos podemos relajar bastante con este punto. Incluso podemos tratar ese punto mientras respiramos por el orificio del otro lado. Inspiramos y expiramos por la nariz mientras tratamos este punto. En fin, luego terminamos en el último punto, que este punto final, el corazón 9,
va a ser bueno también para soltar toda la energía del meridiano cuando está ahí estancada. Y el meridiano Yang, que acompaña al corazón, es del intestino delgado, que empieza justo al lado del otro. Toma el testigo del corazón. La punta del dedo meñique es una zona muy efectiva para energetizarse, ya que es donde se encuentran estos dos meridianos del elemento fuego. Apretarte la punta del meñique te vendrá muy bien para ponerte a tono por la mañana o para pasar mejor sin café u otros estimulantes. El meridiano del intestino delgado nace en la raíz externa del dedo meñique, recorre el borde del brazo y llega a la cara, donde termina frente al oído. Ha pasado antes por el omóplato. Tiene 19 puntos y nosotros nos vamos a basar en algunos de ellos porque es un meridiano muy interesante que además tiene que ver, por el recorrido que termina junto al trago en el oído, tiene que ver, por ese recorrido tiene que ver con los problemas de oído. Por ejemplo, el tinnitus, los acúfenos, que son tan desagradables, se van a tratar con este meridiano que termina en esta zona del oído, el punto 19. Pero luego tenemos otro punto, que es el 11, que está, como verán en la imagen, en la mitad del centro del omóplato, que es un punto fantástico para cualquier problema en la parte alta de la espalda y que curiosamente, como está al otro lado de la mama, es un punto que se utiliza también para la mastitis, cuando está inflamada la mama y es tan doloroso para las madres dar el pecho a sus bebés. Ese punto es muy interesante. Luego vamos a ir al punto 8, que está aquí en este huesecito que tenemos aquí en el codo. También va a ser interesante para problemas del codo, va a ser interesante para problemas también de tinnitus. Y el punto 3, que está aquí en este canto, el meridiano del intestino delgado va por el canto del brazo, va a ser muy interesante también para dolores de cabeza, dolores de cuello también, porque pasa por el cuello, y también para problemas de los oídos, como por ejemplo problemas de la enfermedad de Meniere o por ejemplo también el terrible tinnitus, los acúfenos de los que he hablado, ¿no? Y para terminar, pues tendríamos el punto 1, para empezar, pero bueno, he empezado al revés, el punto 1 que nos va a servir para descargar si tenemos problemas en el hombro, en la zona del meridiano del intestino delgado o el codo, etcétera. Vamos a descargar siempre con los puntos pozo. Los puntos iniciales o finales son importantísimos. Que por cierto, si nos fijamos en las gráficas, no hay puntos pozo en todos los lados de los dedos, en ambos lados de las raíces de las uñas. Para mí eso no tiene mucha lógica embriológica. Por eso yo muchas veces descargo con todas las raíces de todos los dedos. Y esto puede ser algo muy, muy útil para descargar los hombros, para descargar las piernas, etc. Ahora pasamos al elemento agua, con los meridianos de la vejiga y el riñón. Empezamos por la vejiga, que es el más largo y tiene 67 puntos. Vamos a ver unos cuantos de estos puntos, como el 1, el 10, el 60 y el 67. El meridiano de la vejiga nace en ambos ángulos internos del ojo. Desde aquí continúa por la parte superior de la cabeza hasta la nuca. Desciende por la espalda, por la cara después posterior de los muslos y las pantorrillas y termina hacia el borde externo del pie para concluir en la raíz de la uña del quinto dedo, del dedo pequeño del pie. Es muy interesante ver el recorrido porque vamos a ver que tiene mucho que ver con los dolores de cabeza por el recorrido, porque está en la zona de la frente, y también va a ayudar sobremanera para los problemas de espalda. Los problemas de espalda, si vemos cómo trabajan los masajistas tailandeses y también en el shiatsu y en otras técnicas latuina, el meridiano de la vejiga es uno de los más importantes porque tenemos esa línea paravertebral a ambos lados de la columna vertebral y tenemos una segunda línea que va con la musculatura dorsal. Luego baja por la rodilla y termina, como he dicho, en el último dedo, en el dedo pequeño del pie. Bueno, pues esto va a hacer que tengamos un montón de puntos, aparte de los 67, que podemos trabajar. Si, por ejemplo, tenemos dolor de espalda en la zona dorsal, pues no nos vamos a fijar tanto en qué punto, sino vamos a ver qué parte de la espalda duele más y podemos trabajar tanto en esa zona como a nivel distal. Si yo trabajo con el punto 67, que es el punto final, voy a soltar la energía
de esos cables, de esas autopistas, de ese meridiano, para afuera. Y esto me va a resultar muy interesante, por ejemplo, para ver que las problemáticas de espalda relacionadas con la vejiga tienen que ver con problemas más existenciales que, por ejemplo, las que tienen que ver con la vesícula biliar, que vamos a ver más adelante. Entonces, yo puedo descargar ahí, puedo trabajar todos los puntos que van en esas líneas y pues el punto 67 nos va a ayudar muchísimo. Luego tenemos el punto 43, que está a ambos lados de la musculatura dorsal. Ese punto también es muy interesante porque va a descargar no solo la parte alta de la espalda, sino también los hombros. Este meridiano es de los más importantes para fisioterapeutas, para médicos y para todo tipo de terapeutas, sin duda alguna. Por cierto, el último punto del meridiano de la vejiga, el 67, es muy importante no tratarlo a embarazadas. Hay muchos hospitales donde trabajan con moxa para darle la vuelta al feto cuando está en mala posición. Pero es un punto prohibido también para embarazadas. Y por cierto, muy efectivo también para la gripe. Y ahora pasamos al meridiano del riñón, el meridiano yin del elemento agua. El riñón es la fuente de la que emana nuestro caudal hereditario, la fuerza existencial que hemos recibido de nuestros ancestros. Esta energía del riñón es muy importante en medicina china. Este meridiano comienza en la planta del pie, es el único punto oficial que está en la planta del pie. Asciende por la cara interna de la pierna hasta la ingle y sigue por el abdomen y la cara anterior del tórax para terminar justo por debajo de la clavícula y el esternón. Tiene 27 puntos y nos vamos a ocupar sobre todo de 3 puntos muy importantes, el 1, el 3 y el 6. Bueno, ya le metemos el 27 también, que este va a ser muy útil para problemas asmáticos y también problemas de todo lo que es la caja torácica. El 1 sería el punto por excelencia para relajar, un masaje en esa zona es altamente relajante. Ese punto va a ser especialmente interesante para los que tenemos mucho fuego y sobre todo también para los que queremos bajar un poco más a la tierra. El punto riñón 1 lo podemos tratar con los dedos, con moxa, en fin, con diferentes posibilidades, y va a ser un punto que nos va a relajar sobremanera. Luego tenemos los puntos 3 y 6 que vemos en la gráfica, que van a ser muy importantes para mejorar todo lo que es el balance hídrico. Cuando hay personas con las piernas muy hinchadas, por ejemplo, que ya hablé de que el número 6 del bazopáncreas, ahí pasaban los meridianos del riñón y también del hígado, los 3 meridianos yin de la pierna. El bazopáncreas 6 también va a ser, que no se nos olvide o que no me olvide de contárselo, muy importante cuando tenemos piernas hinchadas, ¿vale? No solo para los problemas menstruales. Y el 1 y el 3 y el 6 del riñón van a ser muy importantes para también el balance hídrico, para darnos energía, para que bajemos un poco más también toda esa agua excesiva que tenemos en las piernas, esa tristeza que a veces tienen las personas con demasiada agua. Y ahora pasamos a los 2 meridianos que quedan del elemento fuego, el del pericardio y el del triple calentador. Empezamos por el pericardio. Comienza en el tórax, a un dedo del pezón de la mamilla, hacia afuera. Va hacia el brazo, baja por la cara anterior del brazo y termina en la raíz de la uña del dedo medio, la parte de arriba. Tiene 9 puntos y nosotros trabajaremos sobre todo los puntos 6, 7, 8 y 9. ¿Para qué son estos puntos? Este meridiano es fantástico. Para los chinos el pericardio es el protector del corazón. Entonces, cuando tenemos problemas, digamos, más del alma, vamos a tratar más el meridiano del corazón. Y cuando son problemas orgánicos del corazón, por ejemplo, tenemos angina de pecho o palpitaciones, etc., vamos a tratar más el meridiano del pericardio. El punto 6, que está a 1,5 de la comisura de la muñeca, es un punto buenísimo para muchas cosas. Es un cajón desastre, es un punto que nos va a servir para mareos en alta mar, para vértigo, para hipo, cuando tenemos hipo, es un punto muy bueno para el hipo también. Para la angina de pecho, cuando tenemos a alguien que tiene angina de pecho, sobre todo
estable. Cuando es la inestable, es una emergencia. Inestable quiere decir que es la primera vez que tienes una angina de pecho. En cualquier caso hay que llamar a urgencias, pero mientras llegan los sanitarios podemos ir trabajando estos puntos. Este punto va a ser un punto fundamental, pidiendo a la persona que está afectada que respire profundamente, que se relaje, diciéndole palabras de tranquilidad. Eso va a ser importante. Este punto va a bajar también el nivel de la frecuencia cardíaca cuando tenemos palpitaciones. Y este es un punto a nivel local, esto era a nivel orgánico como protector del corazón, pero a nivel local el punto 6 va a ser muy bueno también para el túnel carpiano. Ese problema que tenemos hoy en día porque mucha gente vive así, el hombre, la mujer no estamos hechos para estar en esta posición constante, por eso es importante que cuando estamos trabajando con la computadora todo el día o en estas posiciones, hagamos trabajos posisométricos, vayamos hacia el otro lado. Y cuando tenemos túnel carpiano, yo puedo presionar, estas son técnicas coreanas, presionar desde el punto 6 al 7 mientras hago este movimiento con la mano y esto va a liberar el túnel carpiano, que a veces sentimos hormigueo en la zona del pulgar, el índice, etcétera, y esto nos va a liberar bastante. El punto 7 es un punto de alta relajación, es un punto que nos va a dar una tranquilidad muy grande y luego a nivel de extras de la medicina china va a ser un punto para el herpes labial, para el herpes zóster, que es tan incómodo. Yo lo he tratado muchas veces y la verdad es que funciona muy bien. Y para terminar está el punto 9, pero antes vamos a ir al 8, que está en la palma de la mano, que es cuando tenemos demasiada sudoración, etcétera, también va a ser bueno. Cuando una pareja va de la mano, se están haciendo un masaje sin darse cuenta en el punto pericardio 8. Y el 9, esto es interesante porque tiene que ver también con la manopuntura coreana. El 9 va a ser fundamental para migrañas, para dolores de cabeza muy intensos. Lo primero que vamos a hacer, incluso antes que el punto intestino grueso 4, el gran analgésico corporal, vamos a tratar el punto pericardio 9 y la zona en general de la yema del dedo. Y al meridiano del pericardio, que es yin, le sigue su pareja yang, el del triple calentador o triple recalentador, que es un meridiano que no está escrito en ningún órgano, pero sí que tiene función, como dicen los chinos. Aunque es interesante que ha habido investigaciones últimamente que describen un nuevo órgano en el ser humano, que sería el intersticio, que sería como un órgano que une a través del tejido conjuntivo diferentes vísceras. Y esto podría tener que ver con esa idea de lo que es el triple calentador, calentador de la parte baja, urogenital, luego la parte digestiva y la parte respiratoria. Este es un meridiano muy interesante y no tiene, como digo, órgano en concreto, pero para los chinos es un órgano con función y sin espacio vital, digamos que es un órgano como muy abstracto. Vamos a ver qué puntos son interesantes. Este meridiano tiene su primer punto cerca del último del pericardio, o sea, en la raíz de la uña del dedo anular. Sigue por la cara posterior de la mano, el antebrazo y el brazo, por detrás del hombro hasta la cara lateral del cuello y rodeando a la oreja llega a su último punto cerca del extremo externo de la ceja. Tiene 23 puntos y nosotros vamos a darle especial importancia a los puntos 5, 17 y 21. Y vamos a ver por qué. El punto primero, el punto triple calentador 1, como punto pozo, nos va a servir para soltar el hombro en la zona del triple calentador, el brazo, el codo, etc. Ahí tenemos el punto 1. Va a ser para soltar, siempre para afuera. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera, como dice la canción. Hay otro punto después del 1 muy interesante que es el triple calentador 5, que está en esta parte de aquí de la muñeca y es un punto maestro para el reuma. O sea que si eres reumático, tienes pacientes reumáticos, este punto es muy interesante. Ya veremos en la sesión de práctica cómo podemos trabajar con la moxa. Y este punto sería muy interesante tratarlo con la moxa, darle calor al triple calentador. El 17 está en el mastoides y es muy interesante para todos los problemas de cuello, mandíbula y también para el tinnitus, para los acúfenos. Va a ser un punto fundamental. Puede ser muy doloroso también cuando tenemos dolor de cabeza, pero muy liberador. Es un punto que no puede faltar en nuestra
digamos, galería de puntos. Seguimos por la oreja, al borde de la oreja, por ambas orejas, y si queremos darnos energía también cuando estamos conduciendo y vemos que nos quedamos dormidos, bueno, lo mejor es hacer una pausa, pero si tenemos que estar ahí en pie, firmes y atentos a todo y no tenemos la energía, podemos darnos un chute de energía haciendo un masaje en las orejas, como si fueran con tijeras, en esta zona de aquí, y estoy notando como más energía. Aquí tenemos el 21, que va a ser muy importante también para los problemas de oído, para los problemas de dolor de cabeza en la zona lateral de la cabeza, y que va a relajarnos bastante también. Y para terminar, el 23 en las sienes, que ahí tenemos un punto mágico para las migrañas también, para los dolores de cabeza en general. Después de terminar con este punto, el 23 del triple calentador, mucha gente dice 23 de triple calentador, o 3 de pulmón, o 7 de corazón. Yo prefiero decirlos de esta otra manera, porque prefiero empezar por lo grande, que es el meridiano, y luego el punto. Y por cierto que los chinos, esto no lo he dicho, no tenían numeración para los puntos, sino nombres poéticos, nombres que tenían que ver pues con funciones que tenía ese punto, etc. Por ejemplo, el camino de la alegría del que hablaba y otros muchos puntos. Todos tienen una nomenclatura nada que ver con la occidental, es una nomenclatura poética que tiene que ver con las funciones de esos puntos. Los occidentales llegaron hace 300 años a China, los franceses, y vieron, eran creo monjes franceses, y vieron que había un libro que era el Neijing, del que he hablado antes, y vieron que el primer meridiano que aparecía era el pulmón, y el primer punto se llamaba rompiente de las nubes, creo, en chino. Y ellos, para no liarse, lo que hicieron es, en vez de darle un nombre o una traducción del nombre, que también luego se dio, le pusieron un número, pulmón 1, pulmón 2, pulmón 3, etc. Esto tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y por eso yo creo que es mejor empezar diciendo el punto después del meridiano. Primero el meridiano y después el punto. Pero bueno, van a ver en muchos manuales que pone 3 de corazón o 4 de intestino grueso, etc. Yo voy a decir, para simplificar, y como hacen los alemanes y los ingleses y en otras partes del mundo, primero el meridiano y luego el punto. Bueno, pues ahora, después de terminar con el triple calentador 23, para que no nos liemos y nos perdamos, seguimos este ciclo maravilloso y ya empezamos con el elemento madera, que como elemento lo habíamos tenido al principio y ahora en el ciclo de los meridianos lo tenemos al final. Esto a veces lía un poco la cabeza. Bueno, pues tenemos el primer punto que está justo debajo del último del triple calentador, que es el vesícula biliar 1. Bajamos hacia la oreja, el 2, el 8 está aquí, tenemos una serie de zigzags. Yo creo que la energía no hace ese tipo de requiebros, sino hay que entenderlo más como una energía lateral por todo el cuerpo de arriba abajo, que va en todos los flancos laterales. En el glúteo mayor tenemos el punto 30, que es muy importante, y ahora voy a decir por qué, y seguimos por la línea de los pantalones, la línea lateral, y ahí está el meridiano del vaso, el meridiano, perdón, de la vesícula biliar. Seguimos hasta el cuarto dedo del pie, la parte externa, la parte yang. Este meridiano es fundamental también para muchas cosas. Para dolores de cabeza, por supuesto, hay un punto que es el 8, que está a 1,5 de 2 dedos de la punta de la oreja, que es el punto para los borrachos, el punto para las resacas. Cuando tenemos resaca y apretamos ahí, vamos a sentir un gran alivio. Que esto no sea una invitación para empezar a beber con desmesura. ¿Y qué más tenemos aparte de este punto? Tenemos en el zigzag que vamos bajando, no sé si hablé antes del punto vejiga 10, creo que se me pasó, pues ahora lo digo, está en la línea paravertebral y pasa por el cuello, ya lo ven en la imagen, y justo al lado, a ambos lados, está el punto vesícula biliar 20, que es un punto fundamental para problemas de todo tipo, de cuello, dolor de cabeza, anosmia, algo que se ha dado mucho en el COVID, pérdida de olfato, etc. Esto lo vamos a trabajar ahí. En ambos puntos podemos tratarlos muy bien, el 10 y el 20. Es el 10 de vejiga y el 20 de vesícula biliar. Vejiga 10, vesícula biliar 20. Luego bajamos y tenemos aquí, en la parte más alta del hombro, el punto vesícula biliar 21.
punto prohibido para embarazadas, pero que por lo demás es muy útil para dolores de cabeza, sobre todo los cervicogénicos, o sea, los que nacen en la parte cervical. Es una cosa curiosa porque muchos dolores de cabeza se inician en la parte cervical y muchos problemas cervicales se inician en la parte de la cabeza, con lo cual ahí tenemos que ver si es primero la gallina o el huevo. El 21 va a ser muy importante también para náuseas, mareos, va a ser muy importante para problemas en el hombro en general, y es muy importante que sepamos que si sabemos los puntos que rodean el hombro, como el punto pulmón 1, el punto vesícula biliar 21, el punto intestino delgado 11, el punto corazón 1, que está ahí abajo en la axila, bueno, pues todo esto nos va a ayudar para ser mucho más efectivos en nuestros tratamientos. Estábamos en el 21, bajamos hacia el 30, aquí lo vemos en la imagen, está en el centro del glúteo mayor, y ese punto es muy importante cuando tenemos dolores de espalda, sobre todo en la parte baja, y nos duele al presionar ese punto. Quiere decir que es un problema más de la vesícula biliar y no tanto del meridiano de la vejiga. Eso es interesante porque podemos resolver este problema tratando la línea lateral a ambos lados del cuerpo, sobre todo el lado que más duele. Veremos que uno de los dos glúteos va a doler más, pues por ahí va. También para problemas de ciática nos va a ayudar bastante. Seguimos por esa línea, tenemos que entender estos meridianos como líneas que trabajamos en su conjunto y terminamos en el cuarto dedo, la parte externa, y ese punto, el 44, vesícula biliar 44, nos va a servir muchísimo para soltar también los dolores de espalda en la parte baja. En fin, es un meridiano fundamental que pasa el testigo al meridiano yin del elemento madera, el hígado, otro muy importante también. El meridiano del hígado nace en la raíz de la uña del dedo pulgar del pie, el lado interior. En el otro estaba el bazo páncreas. Asciende por la cara interna de la pierna, llega hasta el abdomen y termina en el sexto espacio intercostal debajo del pezón. Tiene 14 puntos y me parecen especialmente importantes el 3 y el 14. Por supuesto que podríamos hablar de muchos más puntos, pero yo no quiero que esta clase se convierta en un infierno de aprendizaje. Creo que es importante que nos quedemos sobre todo con lo que más nos sirve. De hecho, yo podría hablar de muchas más indicaciones de cada punto, pero al final, como dije al principio, menos es más. El punto 3, que está ahí en el pie, como ven en la imagen, es un punto fantástico para problemas de visión, para ira. Cuando tenemos un exceso de ira, ese punto nos va a doler muchísimo, pero nos va a aliviar también muchísimo. Es un punto fundamental también para tratar lo que sería el juanete, junto con el otro punto del pie, el bazo páncreas 3. Y ya el 14, el punto final, es un punto también para mejorar nuestro estado cuando sentimos vértigos, mareos, etcétera, etcétera. Y con todos estos puntos, con todos estos meridianos, ya terminamos lo que es el ciclo de los meridianos, pero quedan dos más. Estos dos meridianos extraordinarios son extraordinariamente importantes. El vaso concepción y el vaso gobernador. Ambos recorren el cuerpo por su eje central, por lo que son los únicos que no son dobles. No son ni yin ni yang, aunque el vaso concepción tiene más que ver con el yin y el vaso gobernador con el yang. No tienen pareja ni órgano al que estén adscritos. Los dos meridianos tienen una enorme importancia y si queremos conectarlos energéticamente, no tenemos más que presionar la lengua contra el paladar. La lengua se convierte de este modo en el puente que enlaza estos dos meridianos que atraviesan el eje central del cuerpo. Es curioso que me ocurrió una vez en Venezuela con Nelson Bucaramanga, creo que un presentador de radio muy conocido, que estaba hablando yo de estos puntos de la acupuntura y qué se podía hacer. Entonces le dije, si presionas la lengua contra el paladar, puedes evitar la eyaculación precoz. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo haces? Entonces yo empecé a hacerlo y bueno, había una audiencia de millones de personas allí en Venezuela, en la radio de Caracas, y realmente fue graciosísimo porque empecé a hacer como el gesto de... Entonces yo le dije, claro, pero es muy importante que cuando el hombre evite la eyaculación precoz,
que intente estar a oscuras, porque si la mujer le va a ver con esa cara de Pánfilo, de Lelo, va a ser difícil que le apetezca seguir con las andanzas del amor o del sexo, ¿no? Entonces es interesante que los chinos trabajan con ese punto, presionan contra el paladar y juntan, digamos, esa energía, y con respiración, claro, imagínate respirando mientras presionas la lengua, respirando profundamente, puede ser algo bastante complicado. Pero vamos a ir ahora con los puntos del vasoconcepción. El vasoconcepción comienza en el perineo o periné, que es el espacio que media entre el ano y los genitales. O sea, no es un punto para tratar a cualquiera, por supuesto. Desde allí asciende en la línea media del cuerpo por el vientre, el pecho y el cuello hasta su punto final, el vasoconcepción 24, en el centro del surco mentolabial. Tiene, por tanto, 24 puntos. Es el meridiano en el que más vamos a ahondar, con un total de 6 puntos, el 1, el 6, el 12, el 17, el 22 y el 24. ¿Y por qué es tan importante este meridiano? Porque nos va a centrar. El vasoconcepción 1, que está ahí, como decía, en la zona del perineo, va a ser muy importante para problemas como la eyaculación precoz, también se puede controlar a través de ese punto, pero también para hemorroides. Es un punto que mejor que se lo trate el paciente mismo, pero va a ser muy, muy útil. Luego tenemos el 6, que está a 2 dedos por debajo del ombligo, en la línea central, que esto es fácil de localizar, y que está a un chun y medio, o sea, 2 dedos, y ese punto es fundamental para problemas menstruales, para relajar. A veces pongo varios puntos aquí con agujas, incluso con moxa, también se puede tratar con moxa, con un cigarro de artemisa, que ya lo mostraré el próximo día. Y esto va a ser fundamental también para problemas urogenitales y también para problemas digestivos. El punto 8 es el ombligo en sí, que no se suele tratar con acupuntura, aunque hay sistemas que trabajan también con agujas este punto, en la zona del ombligo. Bueno, es doloroso, pero depende de, como dicen los ingleses, no pain, no gain. O sea, no voy a hacer algo que vaya a suponer un dolor demasiado grande y no un gran beneficio. En fin, eso es importante. Y luego tenemos entre el sifoides, que está aquí debajo del pecho, y el ombligo, el punto 12, que es un punto muy importante para todos los problemas también digestivos, también para el reflujo, ese reflujo tan incómodo, también para la gastritis, en fin, para todos los problemas de la zona del vientre va a ser muy útil ese punto, el 12. Y entre ambas tetillas, nos imaginamos, claro, depende de las medidas, cada uno tiene su punto, pero vamos a imaginar que estuviéramos planos todos, también las mujeres, pues en el medio tenemos el punto 17, que este punto va a ser muy útil para problemas respiratorios también, nos va a permitir, si tenemos asma, por ejemplo, nos va a ayudar a respirar mejor. Luego tenemos el punto 22, que está aquí abajo, y este punto va a ser muy importante también para el reflujo. También el 17 era importante para el reflujo, y el 22 va a ser importante también para el hipo. Aunque yo para el hipo casi me quedo con este punto, quizá porque mi hijo, cuando era pequeñito y le entraba hipo porque le contaba historias divertidas o cuentos que eran graciosos, se ponía a reír y le entraba hipo y no había manera que se durmiera. Ya sabemos los padres que nos encanta estar con los hijos en la cama, pero nos encanta más cuando se duermen, porque sobre todo cuando son muy pequeños no nos dejan tiempo para nada. Entonces yo ya vi que lo mejor era tratar este punto, pero este punto también sirve para el hipo. Y para terminar, el 24, que lo tenemos aquí debajo del labio inferior, y este es un punto que también cuando tenemos un shock puede ayudarnos, pero especialmente está indicado cuando nos tienen que hacer una endoscopia, también para los dolores de muelas, por supuesto. Una endoscopia que tenemos ganas de vomitar, pues esto nos va a ayudar bastante. Y ya para terminar, el último meridiano que vamos a tratar es el del vaso gobernador, que va también por la línea central del cuerpo, pero esta vez empieza por encima de la rabadilla y sube hasta debajo de la vértebra prominente, la C7. Ahí tenemos un punto muy importante que es el vaso gobernador 14, que va a ayudar mucho también a una mejora de la respiración. Todos los puntos del vaso gobernador en la línea central van a ayudar, por supuesto, a los dolores de espalda. A veces trato, cuando alguien tiene, por ejemplo, una hernia de disco, tanto los puntos del vaso gobernador como por los lados, a nivel paravertebral, los de la vejiga. O sea, el 14 lo teníamos ya. Otro que es un punto fundamental,
que es el 20, que está justo, si subimos de las orejas para arriba, trazando una línea imaginaria, nos encontramos como una especie de pista de helicóptero. Ahí está, yo lo tengo ya, de tanto tratarlo, lo tengo ya un poco, tengo un agujero y todo. Bueno, pues ese punto es fundamental para dolores de cabeza, relajación, problemas también. En este caso sí que se da que el de arriba va a solucionar problemas en el sacro. Desde aquí arriba podemos solucionar problemas en el sacro para el tinnitus, para los acúfenos. En fin, es un punto de los más importantes. Y luego bajamos aquí a otro punto que en realidad es el punto de maravilla, se llama, no tiene numeración, el punto de maravilla, que es una maravilla también para quitar los dolores de cabeza. Y terminamos con el 26, que está aquí en el surco del labio, y ahí podemos realmente hacer milagros para reanimar a alguien que está realmente en shock. Este punto podemos presionar y puede ser también muy relajante, también incluso con agujas puede darnos la vida en un momento en que estamos muy mal. Es importante también saber que aparte de estos meridianos y aparte de todo lo que hemos visto, hay puntos extraordinarios que no tienen que ver con los meridianos. Por ejemplo, yo ya decía que los puntos pozo yo los extiendo a todas las raíces de todas las uñas de todos los dedos y no solo a aquellos donde aparece el inicio o el fin de un meridiano. Y luego tenemos también puntos extraordinarios entre las cejas. Vemos aquí que tenemos como dos oquedades, ¿verdad? Aquí en esta parte de aquí, ese es fundamental para tratar las migrañas, los dolores de cabeza intensos, es mano de santo. Hay otros también en las rodillas, en fin, hay más puntos, pero ya hemos tenido bastante dosis de puntos por hoy y ahora es importante que tomen sus anotaciones, hagan sus comentarios. Vamos a tener tiempo para precisar algunas cosas que no hayan quedado claras a lo largo de las próximas clases también, y vamos a tener las sesiones de preguntas y respuestas. No se preocupen, tomen sus apuntes. Ya saben que después hay una evaluación para que puedan llevarse su certificado. Eso es importante, no vamos a darlo a cualquiera que no ha hecho nada. Aquí es importante, ya veremos estos días, que yo le doy más importancia a la disciplina que al esfuerzo, pero la disciplina requiere un poco de esfuerzo y por eso nos vamos a poner manos a la obra con todo ello. ¿Cómo te sientes? Cuéntame, explícame a ver cómo ves tú, cómo te ves tú con tus elementos, qué meridianos crees que serían interesantes tratar para ti, qué dolencias quieres tratar, qué dolencias quieres que te traten. En fin, vamos a ver todo esto y seguimos adelante. Créeme, con este contenido lograrás solucionar un sinnúmero de problemas. Además conseguirás hacer un gran aporte a la sociedad. Estar preparado para ampliar tus conocimientos sin frenos ni excusas. Además conseguirás hacer un gran aporte a la sociedad. También estar preparado para ampliar tus conocimientos sin frenos ni excusas. Recibir el reconocimiento de los demás. Alcanzar tus sueños. En mi caso me ha permitido viajar por todo el mundo enseñando y aprendiendo de personas extraordinariamente brillantes. Si estás en la rama de la salud o en la parte estética, esto te permitirá ampliar tu gama de servicios y ponerlos a disposición de tus clientes o pacientes. Los beneficios son innumerables, pues en estos tiempos que nos ha tocado vivir, miles de personas buscan cada vez más lo natural. O si no, mira cuántos estamos en esta clase. Bueno, esto suena muy bonito y realmente lo es, pero hay un gran problema y es que muchas personas se quedan en este primer eslabón del conocimiento. Se toman mucho tiempo en aprender y nunca pasan a la acción, porque quizás se tropiezan con muchos mitos referentes al aprendizaje, como por ejemplo, eso debe ser muy difícil, a mi edad no creo poder aprender, aprendo demasiado lento, me falta mucho más conocimiento o le puedo hacer daño a alguien. Esto hace que muchas personas se pasen la vida comprando cursos, asistiendo a seminarios o leyendo libros y llenándose de aprendizaje que al poco tiempo olvidan. Déjame saber aquí en los comentarios si te ha pasado esto. Bueno, te diré que en mis inicios esto me ocurría con mucha frecuencia, porque me costaba mucho pasar de la teoría a la práctica y además desconocía la forma en que mi cerebro aprendía. Enseguida olvidaba la información que aprendía y esto me llevaba a tener muchas confusiones y me hacía abandonar lo que estaba tratando de aprender.
Créanme, no es muy agradable pasar por esto. La buena noticia es que no es nuestra culpa, pues desde muy pequeños el sistema educativo nos ha enseñado una única forma de aprender, que es la que hemos utilizado siempre: repetir y repetir. Entonces, cuando entiendes que sí existen maneras más efectivas y rápidas para pasar a la práctica y aprender lo que sea y recordarlo siempre, tu vida empieza a dar un giro absoluto. Después de conocer estas técnicas, ya no querrás aprender de otra manera. Piensa, por ejemplo, ¿por qué recuerdas lo que sucedió en una película? Porque hubo emociones, se contó una historia, quizás te identificaste con lo que sucedió y te aseguro que si cuentas esa película a otras personas, esto no lo olvidarás por mucho tiempo. Ahora imagina si aplicamos ese mismo sistema al aprendizaje de la medicina china. Estaría genial, ¿verdad? Bueno, ahora ya conoces algunas de las grandes oportunidades que te brindará el aprender de la manera correcta la MTC. Cómo sanar y ayudar a los demás, dejar un legado, ser reconocido, enseñar, ampliar tu catálogo de servicios, etc. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo aterrizar todo lo que aprendimos hoy y pasar a la práctica? Pues déjame contarte que esto es lo que precisamente trataremos el próximo día en la segunda clase, donde nos centraremos en la práctica al 100%. Vamos a realizar diferentes tratamientos para que saliendo de la clase ya los puedas aplicar y tener resultados. Así que no puedes faltar. La práctica es la que hace al maestro y es uno de los ejes fundamentales de esta certificación internacional. Si no pones en práctica lo que aprendiste en esta clase, es como si hubieras perdido todo el tiempo que le dedicaste hoy aquí. Así que para el próximo día tendrás que traer algo donde anotar o descargar el material de trabajo que mi equipo te estará enviando por correo y por los grupos de WhatsApp. Bueno, y antes de que te vayas, aquí debajo están habilitados los comentarios para que me escribas qué conocimientos te llevas hoy y si te comprometes a pasar de la teoría a la práctica. Y como sé que en este preciso momento te deben estar surgiendo muchas preguntas y muchas dudas, te invito a que las dejes en los comentarios, porque una vez finalicemos, mi equipo y yo estaremos recopilando una a una para responderlas el próximo jueves en vivo. Así que no te preocupes. Y lo hacemos así porque el tiempo es limitado. El link para asistir lo enviaremos a través de los grupos de WhatsApp y por correo, así que pendientes. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube e Instagram, ya que estaremos transmitiendo en vivo con información muy importante. Recuerden dejar en el campo de comentarios las respuestas a esta pregunta. ¿Qué fue lo más importante que aprendieron hoy? Y si estás listo o lista para pasar de la teoría a la práctica. Nos vemos en la clase número 2. Ha sido un placer compartir con ustedes y les mando un abrazo gigante.